Steve Jobs acaba de ser echado de su propia empresa, la empresa que fundó en un garaje, la empresa que lleva su alma. Votación de la junta directiva. Han todos a favor de despedirlo. Resultado, humillación pública, devastación total y el momento más oscuro de su vida. Pero aquí está el giro de mente. Ese despido no fue su peor error, fue su mejor movimiento. Y en los próximos minutos te voy a mostrar cómo dos hippies vendiendo cajas de madera con circuitos crearon la empresa más valiosa de la historia. ¿Y por qué Steve Jobs tuvo que ser destruido completamente para lograrlo? Pregunta en número 1. ¿Cómo logras que la gente pague $1,000 por un teléfono que cuesta 400 fabricar? Pregunta en número 2. ¿Cómo convences al mundo de que necesita algo que no sabía que existía? La respuesta está en la mente de un tipo que fue abandonado al nacer, echado de la universidad, despedido de su propia empresa y aún así cambió el mundo 5 veces diferente. Pero antes de llegar a la parte épica, necesitas entender que Apple comenzó como una estafa. Sí, una estafa. Año 1976. Steve Jobs y Steve Wozniak están en un garage vendiendo cajas de madera con placas de circuitos adentro. Las llaman computadoras. Cuestan $666 con 66 centavos. Porque Jobs pensó que ese número era divertido. La verdad, son calculadoras glorificadas que solo nerds obsesivos compran, pero Jobs ve algo que nadie más ve. Una visión tan ambiciosa que suena como ciencia ficción. Algún día, todos tendrán una computadora en casa. Todos se ríen de él. ¿Para qué querría alguien una computadora en casa, Steve? ¿Para calcular impuestos más rápido? Jobs no tiene respuesta todavía. Pero aquí está el detalle retorcido que nadie te cuenta sobre el comienzo de Apple en Jobs. No inventó nada Anseron Wozniak. Era el genio técnico. Jobs solo era bueno para 2 cosas: vender humo y obsesionarse con detalles que a nadie le importaban. Y esa combinación psicótica es exactamente lo que Apple necesitaba. Pero hay algo que sucedió en 1979 que cambió todo. En algo tan controversial que Microsoft y Apple todavía pelean por ello. Te lo cuento en 90 segundos. Pero primero, año 1977, Apple lanza la Apple II en primera computadora personal con colores con carcasa de plástico, diseñada para verse bien en tu sala. Todo el mundo en la industria piensa que Jobs está loco. ¿A quién le importa cómo se ve una computadora? Lo que importa es el procesador. Jobs contesta: a todos les importa, solo que aún no lo saben. Y tiene razón. La Apple II se vuelve un éxito masivo en escuelas. La compran. Familias la compran. A nerds la compran. De repente, Apple pasa de ser 2 tipos en un garage a una empresa de millones de dólares. Jobs tiene 25 años y es millonario. ¿Qué hace con ese poder? Se vuelve insoportable, grita a empleados. Llora cuando algo no sale perfecto. Dice que el 90% de las personas son mediocres. Estaciona su auto en lugares para discapacitados porque las reglas no aplican para visionarios. Es objetivamente un idiota narcisista. Pero también tiene razón en casi todo, y eso lo hace aún más insoportable. Entonces llega 1979, Jobs hace una visita que cambiará la historia de la tecnología para siempre. Xerox, la empresa de fotocopiadoras. Resulta que Xerox tiene un laboratorio secreto lleno de inventos revolucionarios. Tienen el mouse, tienen iconos gráficos, tienen ventanas, tienen todo lo que se convertiría en las computadoras modernas. El problema, Xerox no tiene ni idea de qué hacer con eso. Jobs entra, ve la demostración y, según testigos presenciales, grita: ¿por qué no están haciendo nada con esto? ¡Esto es el futuro! Xerox se encoge de hombros. Nosotros vendemos fotocopiadoras. Jobs sale de ahí prácticamente temblando de emoción. Le dice a su equipo: robaremos cada idea de esa sala y haremos que funcione mejor. Y así nace la Mac. Pero aquí está la pregunta que te va a volar la mente. ¿Eso fue robo o fue genialidad? Porque Jobs no copió. Tomó ideas que Xerox estaba desperdiciando y las convirtió en productos que cambiaron el mundo. Como él mismo dijo, los buenos artistas copian. Los grandes artistas roban Ancini. Brilliant. Totalmente Steve Jobs.
Ahora, 1984, Apple lanza la Macintosh con el comercial más icónico de la historia, transmitido durante el Super Bowl, dirigido por Ridley Scott. Una mujer lanza un martillo a una pantalla gigante de Gran Hermano en explosión. Mensaje: en el 24 de enero, Apple presentará la Macintosh. Y verás por qué 1984 no será como 1984. El mundo explota, todos hablan de Apple Inc. La Mac es hermosa, revolucionaria. El problema es lenta, cara y tiene muy poco software. Es un fracaso comercial. Jobs entra en negación total. Culpa al equipo de ventas. Culpa al marketing. Culpa a todo menos a él mismo. Y aquí comienza su caída, porque ahora el lado oscuro de Steve Jobs sale a la luz. Año 1985. Angrita inexperimentado. Jobs lo reclutó con la frase más legendaria del mundo empresarial: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Jobs quiere innovación sin límites. Scully quiere ganancias predecibles. Votan uno por uno. Steve Jobs es despedido de Apple, en la empresa que fundó, la empresa que es su identidad. Jobs se va a su casa. Se queda en cama durante semanas. Considera dejar la tecnología para siempre. Ese despido fue la mejor cosa que pudo pasarle. Funda una nueva empresa de computadoras, Next. Computadoras súper caras para universidades y científicos. ¿Y sabes qué? Next es un fracaso total. Vende casi nada. Pero Jobs también compra un pequeño estudio de animación que George Lucas está vendiendo porque necesita dinero para su divorcio. Lo compra por 10 millones. Lo llama Pixar. Y en 1995, Pixar lanza Toy Story, primera película completamente generada por computadora de la historia. Pixar se vuelve pública. De repente, Steve Jobs es billonario a no millonario. By dash LLO dash na dash Rio. Todo porque fue despedido de Apple mientras tanto. Apple está muriendo sin Jobs. Apple lanza productos aburridos, computadoras genéricas. En 97, Apple está a 90 días de la bancarrota. ¿Y a quién llaman? Steve Jobs. Cero interferencias en la junta acepta. No tienen opción. Jobs entra como un huracán. Despide al 70% de los productos. Cancela proyectos. Simplifica todo. Jobs dibuja una matriz simple profesional versus consumidora en 4 productos. Eso es todo. Todos piensan que está loco. No puedes dirigir una empresa con solo 4 productos. Jobs responde: mira cómo lo hago. Jobs lanza la iMac, una computadora, todo en uno translúcida, con colores. Parece una televisión del futuro. Todos los expertos dicen que es ridícula. De repente, Apple es cool otra vez. Los estudiantes la quieren. Los diseñadores la quieren. La gente que nunca compró una Mac ahora la quiere. Pero no ha terminado. Ni siquiera ha comenzado. Jobs lanza el iPod, 1000 canciones en tu bolsillo. Todo el mundo tiene reproductores de MP3. ¿Por qué el iPod es diferente? Porque Jobs entiende algo que nadie más capta. A la gente no quiere tecnología. El iPod no es el reproductor con más features. Es el más simple, el más hermoso, el que simplemente funciona y viene con iTunes. La industria musical está en caos por Napster y piratería. Jobs les ofrece salvación. Vende tu música en iTunes y recupera el control. Es una empresa de experiencias. Saca un iPhone del bolsillo. El CEO de BlackBerry dice: no, tiene oportunidad contra nosotros. 2 años después, todos están muertos o muriendo. No vendió funciones, vendió un futuro. Y todos compraron ese futuro. Pero aquí está la parte que rompe corazones. Su último producto, el iPad, pero su verdadero legado no son los productos. El diseño no es como se ve, es cómo funciona, que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Steve Jobs no era perfecto, pero entendió 4 cosas que lo cambiaron todo. Jobs fue despedido, humillado y destruido. El Steve Jobs que volvió a Apple en 1997 era un líder muy diferente al Steve Jobs que fue echado en 1985 and 2. La simplicidad
es la sofisticación definitiva, mientras todos hacían más. Jobs hacía menos, pero mejor. Henry Ford dijo, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos. Jobs vivió esa filosofía. No hizo estudios de mercado, y esa urgencia se reflejó en cada producto que hizo. De dos hippies vendiendo placas de circuitos a la empresa que puso internet en el bolsillo de la mitad del planeta. De fracaso, despido, humillación, a redención total. Pero en realidad es la historia de un tipo que se negó a aceptar que el mundo dijera no se puede. Y aún así convenció al mundo de que necesitaba productos que ni siquiera sabía que quería. Recuerda, Anne está sosteniendo el sueño imposible de un huérfano obsesivo que cambió el mundo, porque se negó a aceptar la mediocridad. Y si Steve Jobs pudo volver de la humillación total y construir el imperio más valioso de la historia, ahora ve y construye algo imposible.